Cuando tenía 17 años, mi familia se mudó a 2 estados sin avisarme y solo dejó una nota: te las arreglarás. 12 años después, cuando logré salir adelante sin ellos, intentaron volver a mi vida. Cuando tenía 17 años, volví a casa y la encontré completamente vacía. En el mostrador de la cocina había una nota. Fue lo más cruel que he leído en mi vida. Solo decía: ya lo resolverás. No sabía que había hecho mal. Supuse que simplemente se habían cansado de fingir que me querían. Pero la verdad era que ni siquiera lo habían fingido nunca. A los 13, hice sola un pastel de cumpleaños para mi mamá, y ella solo lo llamó grumoso. A los 15, ayudé a mi hermano a prepararse para sus exámenes finales. Todo ese tiempo me llamaba sábelotodo y me cerraba la puerta en la cara. A los 16, entregué todo mi sueldo a mi papá para que pudiera pagar las cuentas, y más tarde me gritó cuando lo mencioné, diciendo que yo no servía para nada. Siempre fui útil, pero nunca amada. Mis padres y mi hermano, mi única familia. Empacaron todo y se mudaron a 2 estados de distancia sin decirme una sola palabra. Me enteré por el casero una semana después. Tenía 7 días para desocupar el lugar porque habían cancelado el contrato de arrendamiento antes de tiempo. Dormí 3 noches en la casa de una amiga, hasta que me quedé sin opciones. Al final, terminé durmiendo en el fondo de un trastero que alquilé con los últimos ahorros que me quedaban. Me colaba para ducharme en el Inca, comía mantequilla de maní con una cuchara como desayuno, almuerzo y cena. Solicitaba trabajos en computadoras de la biblioteca pública y fingía que todo estaba bien. Eventualmente, conseguí trabajo en un restaurante como mesera del turno nocturno. La gerente era dura, pero justa. Me pagaba en efectivo por debajo de la mesa hasta que pudiera sacar una identificación. Una vez me dejó dormir en la sala de descanso porque casi me desmayé del cansancio. Luché con uñas y dientes. Compré un celular prepago, guardaba cada recibo. Veía tutoriales gratuitos en YouTube sobre finanzas y cómo establecer metas. El primer año apenas sobreviví, pero lo logré. Todo cambió cuando un cliente habitual del restaurante me ofreció un trabajo temporal archivando papeles en una oficina. Y pagaba el triple de lo que ganaba como mesera. Acepté. Ese trabajo me llevó a otro, y luego a otro. Aprendí rápido, llegaba temprano y hacía preguntas. A los 22, ya trabajaba como freelance a tiempo completo. A los 25, lancé mi propia consultoría, solo yo, una mesa plegable y una laptop prestada. A los 27, ya tenía 5 contratistas a mi cargo, mi propia oficina y una lista de clientes que antes solo soñaba con tener. Y a los 29, oficialmente me convertí en millonaria. No una millonaria de Instagram ni una que aparenta, tenía ahorros reales, cuenta de retiro, apartamento pagado, seguro médico que podía costear. La primera vez que vi 7 cifras en mi app del banco, lloré. En todos esos años duros, mi familia nunca me buscó. Ni una sola vez. Una vez vi a mi hermano en la lista de sugerencias de amigos. Está casado, aún vive en el estado al que se mudaron. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, preguntándome si alguna vez le habló de mí a su esposa. ¿Dijo que me escapé? ¿O simplemente no me menciona? A veces me pregunto si habría sido más fácil odiarlos. Pero la verdad es que nunca fue odio. Fue dolor. Hoy voy a terapia porque quiero mantenerme entera. Hice una lista de las personas que me ayudaron sin tener por qué hacerlo, compañeros de trabajo, de escuela, desconocidos que me mostraron lo que significa el verdadero apoyo. La semana pasada, una entrevista que di para un podcast sobre sobrevivir al rechazo familiar se volvió viral. 1 millón de vistas en 4 días. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo, agradecimiento, gente diciéndome que había puesto palabras a su dolor. Y entonces, entre esos mensajes, uno me hizo detenerme. El asunto decía: aún eres nuestra hija. Era de mi madre. Sin disculpas. Solo un párrafo diciendo que escuchó mi versión y que quizá podríamos hablar. Después llegó otro mensaje, esta vez de mi hermano: te extrañamos. ¿Podemos arreglar esto? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar la laptop. Me pregunté si sanar significaba mirar hacia atrás o seguir adelante. No respondí de inmediato. Necesitaba procesarlo. Mi terapeuta, Melissa, me sugirió tomarme al menos una semana antes de tomar una decisión. Date espacio para sentir lo que surja, me dijo. No hay prisa. Así que lo hice. Me enfoqué en el trabajo, fui al gimnasio, cené con amigas. Cosas normales. Pero esos correos me perseguían. Los abría, los leía, los cerraba. El mensaje de mi mamá se sentía frío, casi clínico, como si estuviera escribiéndole a una conocida lejana. El de mi hermano era más corto, pero de algún modo se sentía más sincero. No podía dejar de pensar en ellos. Después de 10 días, decidí responder primero a mi hermano. Algo simple. Escribí: han pasado 12 años. ¿Qué cambió? Lo envié antes de pensarlo demasiado. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Dijo que el podcast le hizo darse cuenta de lo que habían hecho. Afirmó que solo tenía 15 años cuando me dejaron, que no tuvo elección, que siempre se preguntó cómo estaba,
que me había buscado online varias veces, pero nunca tuvo el valor de contactarme, que verme exitosa lo hacía sentirse orgulloso. No le creí del todo. Si realmente le importaba, ¿por qué esperar hasta que tuviera éxito público? Le pregunté eso. Su siguiente correo fue más largo. Admitió que estaban mal de dinero, que el negocio de mis padres había quebrado, que su esposa esperaba su segundo hijo, que las cuentas médicas los estaban ahogando. Sentí el estómago caer. Ahí estaba. La verdadera razón. No respondí por otra semana. Luego mi mamá envió otro correo con fotos viejas, de cuando era bebé en la playa con 5 o 6 años, construyendo un muñeco de nieve con Michael. Momentos felices que parecían de otra vida. Al final del correo escribió: cometimos errores. Queremos enmendarlos. Le mostré los correos a Melissa en nuestra siguiente sesión. Me recordó que yo tenía el control, que podía poner límites, que no les debía nada. Pero también dijo que el cierre podía ayudarme a avanzar, ya fuera para reconciliación o un adiós definitivo. Asentí, pero por dentro estaba hecha un lío. Una parte de mí quería mandarlos al diablo. Otra, necesitaba entender por qué me dejaron. Y una pequeña, estúpida parte aún quería que me quisieran. Decidí ver a mi hermano primero. Solo a él. Sin padres. Quedamos de vernos en una cafetería en Chicago, a medio camino para ambos. Volé esa mañana, me registré en un hotel, traté de calmar los nervios. Casi cancelo 3 veces. Pero a las 2 de la tarde entré al lugar y lo vi de inmediato. Más viejo, más pesado, con entradas en el cabello. Pero sus ojos eran los mismos. Se levantó al verme, torpe, inseguro. No lo abracé. Solo nos sentamos frente a frente, con nuestras tazas, como 2 desconocidos. Los primeros 20 minutos fueron dolorosos. Charlas sobre el clima, mi vuelo, su trayecto. Luego empezó a disculparse. Emma, lo siento muchísimo, dijo Michael, con la voz quebrada. Era solo un niño cuando pasó todo. Me contó que no supo que planeaban dejarme hasta que ya era muy tarde. Que tuvo miedo de enfrentarlos. Lo escuché con atención, buscando señales de mentira. Parecía sincero. Pero ya me habían engañado antes. Le hice la pregunta que me persiguió durante 12 años, ¿por qué yo? ¿Por qué fui la que dejaron atrás? Miró su café. Siempre te vieron como la fuerte, la independiente, la que saldría adelante sola. Se convencieron de que estarías mejor sin ellos. Me pareció la excusa más ridícula que había escuchado. Le conté del trastero, de los días comiendo mantequilla de maní, de las duchas en el Inca, de trabajar de noche con 17 años. Su cara se desmoronó. No lo sabía, susurró. Me dijeron que tenías un plan, que te quedarías con la familia de una amiga, que habías elegido separarte. Todo mentira. Al final de la reunión, no sabía qué pensar. Se veía realmente arrepentido. Me mostró fotos de su esposa e hija, me habló de su trabajo como contador, preguntó por mi empresa. No me pidió dinero, lo cual me sorprendió. Al despedirnos, me abrazó. Lo dejé, pero no lo abracé de vuelta. Me quedé quieta, sin sentir nada. De regreso en el hotel, llamé a Melissa. Me dijo que aunque él parecía arrepentido, seguía victimizándose en lugar de asumir su parte en mi abandono. Y tenía razón. Tenía 15 años, no 5. Suficiente para levantar un teléfono, enviar un correo, buscarme en algún momento en 12 años. Esa noche, mi mamá llamó. No le había dado mi número, así que Michael tuvo que dárselo. Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. Su voz sonaba más vieja, quebrada. Lloró al oír mi hola. Empezó a hablar de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo siempre supo que tendría éxito, de lo especial que era. La dejé hablar hasta que se le acabaron las palabras. Entonces le hice la misma pregunta que a Michael, ¿por qué yo? Su respuesta fue distinta: estábamos endeudados, Emma. No podíamos alimentar 3 bocas. Sabíamos que eras lo suficientemente lista para salir adelante sola. Pensamos que acudirías a servicios sociales y te ubicarían con una familia mejor. Creímos que te hacíamos un favor. Le colgué. Bloqueé su número. Lancé el celular por la habitación y grité dentro de una almohada. A la mañana siguiente, un correo de mi papá. Primer contacto en 12 años. Sin disculpas. Solo contaba lo dura que había sido su vida, las cuentas médicas, negocios fallidos, que la esposa de Michael necesitaba cirugía, que estaban por ser desalojados. Y al final, la pregunta, si podía ayudar a la familia. Ni una sola palabra sobre mí. Ni un reconocimiento de lo que me hicieron. Reenvié el correo a Melissa con el asunto, y ahí está. Me llamó de inmediato, a pesar de ser domingo. Hablamos 1 hora sobre límites, sobre perdón versus reconciliación, sobre la diferencia entre ayudar y habilitar, sobre lo que realmente quería yo, no lo que sentía que debía hacer. El lunes tomé mi decisión. Escribí a mi hermano, que me alegraba haberlo visto. Que entendía que su situación era complicada cuando éramos niños. Que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites claros, sin dinero, sin préstamos, sin apoyo económico.
y sin contacto con nuestros padres hasta que asumieran total responsabilidad por sus actos. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Estoy muy decepcionado, Emma. Nuestros padres necesitan ayuda. La familia debe apoyarse. Estás siendo egoísta con tu éxito. Todos los botones de culpa que me instalaron desde niña se activaron. No respondí. En lugar de eso, agendé una sesión con Melissa y un viaje a Bali. Necesitaba espacio. 3 días después, Michael llamó. Dejó un mensaje de voz pidiendo disculpas por su último correo. Dijo que entendía mi postura, que aún quería una relación bajo mis condiciones, que respetaría mis límites. Lo escuché 2 veces, debatiendo si era sincero o solo estaba cambiando de estrategia. Decidí darle una última oportunidad, pero con la guardia en alto. Fui a Bali de todos modos. Pasé 2 semanas en la playa, caminando por arrozales y meditando. Necesitaba distancia. Al regresar, tenía 6 correos más de mi papá, cada uno más desesperado que el anterior. No leí más allá de los asuntos. También tenía un mensaje de Michael preguntando si podíamos hablar de nuevo. Acepté una llamada. Nada más. La llamada comenzó bien. Se disculpó de nuevo por presionarme. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Estoy yendo a terapia también. Y le creí. Sonaba diferente, menos a la defensiva. Hablamos de sus hijos, de mi empresa, cosas normales. Entonces mencionó que nuestros padres lo visitarían el fin de semana siguiente. Preguntó si consideraría verlos, solo 1 hora, en un lugar público. Sentí el pecho apretarse. No estoy lista para eso, Michael. Insistió un poco más, pero retrocedió cuando me quedé en silencio. Después de colgar, llamé a Melissa. Tuvimos una sesión de emergencia esa misma noche. Me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de verlos. No porque los odiara, sino porque todavía anhelaba su aprobación. Todavía quería que me amaran. Todavía quería ser suficiente. Era patético, pero era la verdad. Lloré durante 1 hora en su consultorio. Al día siguiente, Michael volvió a escribir. Dijo que nuestra mamá había llorado toda la noche después de que él le contó que yo no aceptaría verlos. Dijo que nuestro papá hablaba de manejar hasta mi ciudad de todos modos. Sentí pánico. Bloqueé el número de Michael de inmediato. Luego llamé a mi asistente y le dije que trabajaría desde casa esa semana. Pedí comida a domicilio. Básicamente me escondí en mi departamento como una niña asustada. El miércoles, el portero llamó y dijo que había una pareja preguntando por mí. No quiso decirme sus nombres. Lo supe al instante. Le dije que no estaba recibiendo visitas. 5 minutos después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Era mi papá. Emma, manejamos 8 horas para verte, dijo con voz enojada. Estás siendo infantil. Merecemos una oportunidad para explicarnos. Borré el mensaje y apagué el teléfono. El jueves por la mañana, me desperté con alguien golpeando la puerta. Me quedé paralizada en la cama, con el corazón acelerado. Miré por la mirilla. Eran ellos. Mis padres, parados en el pasillo como si tuvieran algún derecho a estar allí. Emma, por favor, se escuchó la voz de mi mamá. Solo queremos hablar contigo. Sabemos que estás ahí, agregó mi papá. Te queremos. Lo sentimos. No abrí la puerta. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, temblando. Eventualmente se fueron. Llamé de inmediato a seguridad del edificio y les pedí que no nos dejaran subir otra vez. El guardia sonó preocupado y preguntó si necesitaba llamar a la policía. Le dije que no, solo que no los dejara entrar. Luego llamé a Melissa. Vino durante su hora de almuerzo, me trajo un sándwich y se sentó conmigo mientras lloraba. Me dijo que tenía todo el derecho a poner límites, que no les debía una reunión, que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Después de que se fue, recibí un correo de Michael. Estaba furioso. Dijo que había humillado a nuestros padres, que se estaban quedando en un motel barato que no podían pagar porque estaban desesperados por verme, que su esposa necesitaba cirugía el próximo mes y que esperaban que yo pudiera ayudar. Dijo que estaba siendo cruel. No respondí. El viernes por la mañana decidí que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. Reservé un vuelo para visitar a mi amiga Rachel en Portland. Ella fue una de las personas que me ayudaron cuando estuve sin hogar. Me dejó dormir en su sofá una semana cuando no tenía a dónde ir. Confiaba plenamente en ella. Estaba metiendo ropa en una maleta cuando mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Lo ignoré. 10 minutos después, el portero llamó de nuevo. Dijo que había una mujer abajo con lo que parecía ser un problema médico. Dijo que preguntaba por mí por nombre. Afirmaba ser mi madre. Sentí náuseas. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero que yo no bajaría. Sonó incómodo, pero aceptó. Terminé de empacar y bajé 1 hora después. Revisé el vestíbulo con cuidado antes de entrar. No había rastro de ellos. Me sentí aliviada, pero también extrañamente culpable. El portero me miró raro al pasar. Me dijo que había llegado una ambulancia, que la mujer tenía dolores en el pecho y que la habían llevado al hospital Memorial. Asentí y salí rápido hacia el Uber que me esperaba.
En el aeropuerto, Michael volvió a llamar. Casi no contesté, pero algo me hizo atender. Estaba llorando. Mamá tuvo un ataque al corazón. Está en cirugía. Esto es tu culpa por estresarla. Le colgué y llamé a Melissa. Contestó de inmediato. Le conté todo y le pregunté si era una mala persona. Emma, escúchame, dijo con firmeza. No eres responsable de la salud de tu madre. Esto parece otra táctica de manipulación. Súbete a ese avión y cuídate. Eso hice. Pasé el fin de semana con Rachel. Le conté todo. Ella recordaba cuando mi familia me abandonó. Recordaba lo rota que estaba. Estaba furiosa por mí. No merecen ni un minuto de tu tiempo, dijo, sirviéndome otra copa de vino. No después de lo que te hicieron. Se sintió bien tener a alguien tan firmemente de mi lado. El domingo por la noche recibí un correo de mi papá. Mi mamá estaba estable. Le habían puesto un stent. La darían de alta el martes. El correo terminaba con, está preguntando por ti, ¿no crees que ya nos castigaste lo suficiente? Se lo mostré a Rachel. Rodó los ojos con tanta fuerza que pensé que se le quedarían así. Me dijo que eso era chantaje emocional de manual. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí todavía se sentía responsable. Volví a casa el lunes. Encontré flores afuera de la puerta de mi departamento. La tarjeta decía, por favor llámanos. Nos quedamos en el Holiday Inn hasta el miércoles. Sin disculpas, sin respeto por mis límites, solo otra exigencia. Tiré las flores por el conducto de basura. El martes por la mañana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de mi mamá en una cama de hospital, pálida y pequeña. El mensaje decía que quizá no le quedaba mucho tiempo. ¿De verdad quieres vivir con este arrepentimiento? Bloqueé el número y llamé a Melissa. Me sugirió tomar un descanso de redes sociales, cambiar de número y quizá quedarme con una amiga por un tiempo. Acepté. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría de forma remota 2 semanas. Empaqué otra maleta. Antes de irme, el portero volvió a llamar. Dijo que había una mujer joven abajo preguntando por mí. Dijo que tenía una niña pequeña con ella. Dijo que afirmaba ser mi cuñada. Me sentí acorralada. Esta gente no iba a detenerse. Le dije al portero que la dejara subir. Decidí enfrentar esto de frente. La mujer que llamó a mi puerta se veía agotada. Tenía ojeras marcadas y sostenía a una niña dormida sobre el hombro. Soy Jenny, dijo en voz baja. La esposa de Michael. Vine sola porque quería hablar contigo sin drama familiar. La dejé entrar con recelo. Le ofrecí agua. La aceptó agradecida. Jenny puso a su hija dormida en mi sofá y la tapó con una manta. Luego se sentó en la mesa de la cocina y empezó a hablar. Solo supe de ti hace 3 años, admitió. Michael me dijo que te fuiste de casa a los 17 y que cortaste contacto con la familia. Siempre me pareció raro, pero nunca insistí. Escuchar tu podcast fue un shock. Lo confronté y finalmente admitió la verdad. Solo escuché. Ya no sé qué creer. Jenny parecía sincera. Estoy horrorizada por lo que te hicieron, continuó. Yo insistí en que Michael te buscara, pero no tenía idea de que iban a pedirte dinero. Me da vergüenza y me enoja. Sí, necesito cirugía por un problema de tiroides, pero tenemos seguro. Tus padres son los que están en problemas financieros, no nosotros. Le pregunté por qué había venido. Me miró directamente a los ojos. Mereces saber toda la verdad. Tus padres le han dicho a todo el mundo que tú abandonaste a la familia, que eras mentalmente inestable, que les robaste dinero antes de desaparecer, que pasaron años buscándote. Todo mentiras para cubrir lo que hicieron. Sentí como si me hubieran dado un golpe. ¿Cómo sabes que eso es cierto? Pregunté. Sacó su teléfono y me mostró publicaciones antiguas de Facebook. Mi mamá pidiendo oraciones para encontrar a su hija problemática. Mi papá diciendo que yo me había llevado sus ahorros antes de huir. Publicaciones sobre investigadores privados, refugios para personas sin hogar. Todo cuidadosamente diseñado para hacerlos ver como víctimas. Todas fechadas años después de que me abandonaron. Jenny se disculpó por haber sido parte de eso, incluso sin saberlo. Dijo que también confrontó a mis padres, que le admitieron todo cuando ella amenazó con contar la verdad a toda la familia, que ahora estaban desesperados porque sus mentiras se estaban cayendo, que mi podcast había hecho que la gente hiciera preguntas que no podían responder. Su hija se despertó entonces, una niña adorable de cabello rizado. Esta es Lily, dijo Jenny suavemente. Tiene 3 años. Y viene otra en camino. Quiero que mis hijas conozcan a su tía, pero solo si tú quieres. Sin presión, sin culpa. Solo una puerta abierta, si algún día decides cruzarla. Cuando se fueron, me quedé horas sentada procesándolo todo. Llamé otra vez a Melissa y le conté todo lo que Jenny me había dicho. No se sorprendió. Los abusadores suelen controlar la narrativa, explicó. Crean realidades alternativas donde ellos son las víctimas. Me preguntó qué quería hacer ahora. Honestamente, no lo sabía. Esa noche llegó otro correo de mi papá. Este era distinto. Enojado. Amenazante. Decía que si yo contaba mentiras sobre ellos en Internet, me demandarían por difamación.
Decía que tenían pruebas de que les robé. Que irían a los medios con su versión si no quitaba el podcast y hacía una disculpa pública. Que esperaban compensación económica por el daño a su reputación. Lo reenvié a Melissa y luego a mi abogado, Marcus. Me llamó de inmediato. Esto es una amenaza vacía, me aseguró. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Guarda todo, pero no respondas. Me encargo si realmente presentan algo, aunque lo dudo. La gente que va a demandar de verdad no suele anunciarlo primero. Al día siguiente recibí una llamada de Michael. La dejé ir al buzón de voz. Sonaba desesperado. Emma, Jenny me dijo que fue a verte. Nuestros padres están furiosos. Ahora están diciendo cosas terribles sobre ella también. Tengo miedo de que intenten algo desesperado. Por favor, devuélveme la llamada al celular de Jenny, no al mío. Ya no sabía en qué creer. Volví a llamar a Marcus. Me sugirió reunirme con Michael y Jenny en un lugar público, con el presente como mi abogado, solo para escucharlos. Acepté a regañadientes. Programamos un encuentro en un restaurante cerca de la oficina de Marcus para el día siguiente. Llegaron puntuales. Ambos se veían fatal, estresados, agotados. Jenny tenía un moretón en el brazo que trataba de esconder. Michael no podía sostenerme la mirada. Soy Marcus, abogado de Emma, dijo mientras nos sentábamos, y Michael se sobresaltó. Pero nos sentamos, pedimos café y comenzaron a hablar. Lo que contaron fue peor de lo que había imaginado. Mis padres habían estado viviendo a costa de Michael durante años, entrando y saliendo de su casa, pidiéndole dinero para emergencias, cuidando a los niños mientras criticaban su manera de criarlos. Cuando Jenny los confrontó por lo que me habían hecho, mi papá le apretó el brazo tan fuerte que le dejó marcas. Michael los echó de la casa. Desde entonces, se estaban quedando en un motel, llamando sin parar, presentándose en su trabajo. Escuché sin interrumpir. Vi cómo mi hermano se derrumbaba mientras describía cómo nuestros padres lo habían controlado toda su vida. Cómo lo convencieron de que yo los había abandonado. Cómo tuvo miedo de cuestionar su versión. Cómo quedó atrapado en su red de mentiras y manipulación durante 12 años. Y cómo ahora temía que pudieran hacerle daño a Jenny o a sus hijos. Marcus hizo preguntas cuidadosas, sobre cuentas bancarias, escrituras de la casa, si nuestros padres tenían llaves o acceso. Michael respondió todo. Dijo que ellos firmaron con él la hipoteca, que su padre aún tenía acceso a su cuenta bancaria desde la universidad, que tenían llaves de repuesto, que sabían todas sus contraseñas. Marcus tomaba notas, de vez en cuando me miraba. Al final de la reunión, me sentía agotada, pero más clara. Ya no se trataba solo de mí. Michael y Jenny también eran víctimas, de otro modo, pero igual de atrapados. Marcus les recomendó que hablaran con un abogado. Les dio la tarjeta de un colega. Les dijo que cambiaran cerraduras, contraseñas y cuentas de inmediato. Asintieron, abrumados, pero agradecidos. Al salir, Michael me abrazó. Esta vez, yo también lo abracé. No era perdón. No todavía. Pero era algo. Un reconocimiento de que ambos habíamos sido dañados por las mismas personas. Y que quizás podíamos ayudarnos a sanar. Esa noche, recibí una serie de mensajes cada vez más fuera de control desde los números de mis padres. Acusaciones, amenazas, manipulación emocional. Los bloqueé a todos. Luego llamé a Jenny. Le pregunté si estaban a salvo. Dijo que sí. Que ya habían cambiado las cerraduras. Que habían dormido en casa de unos amigos. Estaban considerando pedir una orden de alejamiento. Sentí alivio, aunque seguía preocupada. A la mañana siguiente, me desperté con una llamada de Jenny. Estaba histérica. Entraron a nuestra casa, lloraba. Se llevaron las fotos de bebé de Lily, documentos importantes, la laptop de Michael. Dejaron una nota. Los asuntos de familia deben quedarse en la familia. Le dije que llamara a la policía de inmediato. Le dije que iría a su casa. Llamé a Marcus en el camino. Cuando llegué, había un patrullero afuera. Un agente tomaba declaraciones en la sala. Todo estaba revuelto. Cajones abiertos, papeles por todas partes. Michael estaba sentado con la cabeza entre las manos. Jenny le mostraba al oficial lo que faltaba. Me presenté como familiar que venía a ayudar. El agente parecía escéptico de que fueran los abuelos quienes entraron. ¿Está segura de que no usaron una llave?, preguntó. ¿Tal vez fue un malentendido? Jenny le mostró el moretón. Le contó sobre el comportamiento cada vez más agresivo, las amenazas, el acoso. El agente tomó notas, pero no parecía convencido. Dijo que sin pruebas sería difícil demostrar quién fue. Cuando se fue la policía, limpiamos todos juntos. Encontramos más cosas faltantes, álbumes de fotos, documentos financieros, la llave de repuesto del coche. Michael se veía destrozado. Es mi culpa, dijo. Debería haber protegido mejor a mi familia. Haber enfrentado a nuestros padres hace años. Haber buscado más por ti. No estuve en desacuerdo, pero tampoco lo culpé. Ya estábamos más allá de eso. Marcus llegó mientras terminábamos de limpiar. Miró todo con seriedad. Dijo que esto lo cambiaba todo. Que había que documentar todo.
que entrar ilegalmente era un delito grave, que debíamos quedarnos en otro lugar por unos días, que en la mañana presentaríamos órdenes de alejamiento de emergencia. Asentimos, demasiado cansados para discutir. Jenny hizo maletas mientras Michael y yo asegurábamos la casa, cambiamos cerraduras otra vez, revisamos ventanas, hablamos de instalar cámaras. Se sentía surrealista tomar tantas precauciones contra nuestros propios padres, pero también era necesario. Habían cruzado una línea que no se podía deshacer. Mientras salíamos, Michael recibió un mensaje de texto de nuestro padre. Solo decía 3 palabras. Los estamos mirando. Me lo mostró, temblando. Le tomé una captura de pantalla y se la envié a Marcus. Entonces tomé una decisión, les dije que se vendrían a quedar conmigo. Mi edificio tenía seguridad, cámaras, un portero que ya sabía que no debían dejar entrar a mis padres. Aceptaron agradecidos. Esa noche, los 4 comimos comida para llevar en mi sala. Lily jugaba con sus juguetes. Hablamos en voz baja sobre los próximos pasos, órdenes judiciales, reportes policiales, cambiar teléfonos y correos, mudarse, cómo protegerse a largo plazo. No era la reunión familiar que alguna vez imaginé. Sentada ahí con el hermano que permitió que me abandonaran, su esposa que creyó mentiras sobre mí y su hija, inocente en todo esto. Pero de algún modo se sentía correcto. Como si finalmente estuviéramos enfrentando la verdad juntos. Como si, tal vez, pudiéramos construir algo nuevo desde las cenizas de lo que nuestros padres destruyeron. A la mañana siguiente, Marcus llamó. Dijo que había presentado las órdenes de alejamiento de emergencia para todos. Que debíamos ir a la corte la próxima semana para hacerlas permanentes. Que ya había informado del allanamiento a un detective que se lo estaba tomando más en serio que los oficiales anteriores. Y dijo que debíamos quedarnos juntos hasta que esto se resolviera. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría desde casa indefinidamente. Emergencia familiar. Ella entendió y reorganizó mi agenda. Organicé un espacio de trabajo en la habitación de invitados para Michael, que también necesitaba trabajar de forma remota. Jenny y Lily se adueñaron de mi sala, construyendo fuertes de almohadas y viendo caricaturas. Era extraño tener gente en mi espacio. Llevaba años viviendo sola. Me gustaban mis rutinas tranquilas, mis encimeras limpias, mi fregadero vacío. Pero había algo reconfortante en el ruido, la risa de Lily, el canto suave de Jenny mientras doblaba ropa. El tecleo constante de Michael desde el otro cuarto. Se sentía como familia. No la que me abandonó, sino la que tal vez podíamos llegar a ser. Esa tarde, el portero llamó. Dijo que había un envío de flores. Le pedí que revisara la tarjeta antes de subirlas. La leyó en voz alta. Sabemos dónde están todos. Esto no ha terminado. Le dije que rechazara el envío. Que llamara a la policía si el repartidor no se las llevaba. Luego llamé otra vez a Marcus. Dijo que lo agregaría al expediente. Que eso reforzaba nuestra solicitud de órdenes judiciales. Que estábamos haciendo todo bien. No le conté a Michael ni a Jenny sobre las flores. Ya tenían suficiente estrés. En cambio, pedí más víveres, cociné para todos, jugué con Lily. Intenté crear algo de normalidad dentro de esta situación absurda. Pero esa noche, cuando todos dormían, me senté sola en la cocina y finalmente me permití sentir todo. El miedo, la rabia, el duelo, la extraña esperanza. Lloré en silencio sobre un paño de cocina para que nadie me escuchara. Por la mañana, Jenny me encontró haciendo café. Me preguntó si estaba bien. Mentí. Le dije que sí. No me creyó. Se sentó frente a mí. «Está bien no estar bien, Emma», dijo con suavidad. «Yo tampoco lo estoy». Michael llora en la ducha para que nadie lo escuche. Lily sigue preguntando cuándo podemos volver a casa. Todo esto es terrible, pero estoy agradecida de que lo estemos enfrentando juntas. La miré. Esta mujer que apenas conocía y que ahora, de algún modo, formaba parte de mi vida. Le pregunté por qué vino ese primer día. ¿Por qué decidió creerme a mí en vez de a la familia que conocía desde años? Sonrió con tristeza. Siempre sentí que había algo raro en tus padres. En sus historias. En cómo controlaban a Michael. Tu podcast confirmó mis sospechas. No podía permitir que mis hijas crecieran creyendo que abandonar a un hijo es aceptable. Entonces nos abrazamos por primera vez. Fue torpe, pero sincero. Como el inicio de algo. No una amistad todavía, pero sí entendimiento. Solidaridad. Una determinación compartida de romper el ciclo de maltrato que nos dañó a todos. Los días siguientes comenzaron a tener algo parecido a una rutina. Trabajar, cocinar, jugar con Lily, mantenernos en contacto con Marcus, sobresaltarnos con ruidos inesperados, estremecernos cada vez que sonaba un teléfono. Vivíamos en una especie de limbo extraño. Una normalidad doméstica en la superficie y una tensión constante por debajo. Estábamos a salvo, pero no en paz. Juntos, pero todavía sanando. Familia, pero aún aprendiendo qué significaba eso. El viernes, Marcus llamó con novedades. El detective había encontrado pruebas. Las cámaras de seguridad de una gasolinera cerca de la casa de Michael mostraban el coche de nuestros padres.
estacionado allí durante el horario del allanamiento. La audiencia para la orden de alejamiento quedó fijada para el lunes. Marcus estaba seguro de que la aprobarían. Sentimos alivio, pero también ansiedad. Seguíamos esperando la siguiente escalada. Y llegó esa misma noche. Una piedra atravesó la ventana del auto de Michael en el garaje del edificio. Esta vez no hubo nota. No hacía falta. El mensaje era claro. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban a un hombre con gorra de béisbol, el rostro cuidadosamente apartado de las cámaras. No podíamos probar que fuera nuestro padre, pero todos lo sabíamos. Presentamos otro informe policial. Se agregó al expediente. Tratamos de que Lily no notara cuánto miedo teníamos. El domingo por la noche nos sentamos juntos a planear la audiencia. ¿Qué ropa usar, qué decir, qué pruebas llevar, cómo explicar nuestra historia familiar sin parecer desquiciados? Cómo lograr que el juez entendiera el patrón de escalada, cómo protegernos legal y físicamente. Era surrealista hablar así de nuestros padres, como si fueran desconocidos peligrosos que, por casualidad, compartían nuestro ADN. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró con un correo de mi madre. Asunto, última oportunidad. Estuve a punto de borrarlo sin leer, pero algo me hizo abrirlo. Era corto, una sola línea. Si vas a la corte mañana, te arrepentirás el resto de tu vida. Se lo mostré a Marcus, que se había quedado a cenar. Tomó una captura de pantalla, la agregó al expediente y me dijo que no respondiera. Dijo que ese tipo de amenaza solo fortalecía nuestro caso. Esa noche ninguno durmió bien. Yo revisaba las cerraduras una y otra vez, escuchaba cualquier ruido. Me preguntaba qué podrían hacer mis padres después. Si estábamos exagerando. Si estábamos reaccionando poco. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? De adolescente abandonada a empresaria exitosa. Y ahora escondiéndome en mi propio departamento de las personas que me dieron la vida. El lunes por la mañana llegó con una calma extraña. Nos vestimos con cuidado, ropa sobria, profesional, confiable. Jenny organizó que una amiga cuidara a Lily. Fuimos al juzgado en autos separados, por precaución. Nos encontramos con Marcus en las escaleras. Se veía seguro, con su maletín en la mano. Nos dijo que había llevado decenas de casos como este, que las pruebas eran sólidas, que los jueces tomaban las amenazas muy en serio, que estaríamos protegidos. Al entrar al juzgado, los vi. Mis padres estaban cerca de la entrada. Se veían más viejos de lo que recordaba, de algún modo más pequeños. Mi madre me vio primero e intentó acercarse. Mi padre la tomó del brazo y la detuvo. Nos miraron pasar sin decir nada, sin intentar aproximarse, solo observándonos con una mezcla de rabia y algo más, algo que podía ser miedo. Entramos, pasamos por seguridad, seguimos a Marcus hasta la sala correcta y nos sentamos juntos en un banco, esperando que llamaran nuestro caso. Sentí a mis padres entrar detrás de nosotros. Podía percibirlos sentados al otro lado de la sala, casi escuchar sus susurros. No me di vuelta. Miré al frente, concentrada en respirar. El juez llamó nuestro caso. Nos levantamos, avanzamos, tomamos nuestros lugares. Marcus presentó las pruebas con calma, el allanamiento, los mensajes amenazantes, las flores, la piedra, el correo, el historial de abandono y manipulación. El juez escuchó con atención, hizo preguntas aclaratorias y miró a mis padres con creciente preocupación. Cuando fue su turno, mis padres se acercaron. No tenían abogado. Solo ellos. Mi padre habló primero. Dijo que exagerábamos, que solo intentaban reconectar con la familia, que nunca habían violado la ley, que nos amaban y querían enmendar errores, que todo era un malentendido fuera de proporción. El juez preguntó por las grabaciones de seguridad y los mensajes amenazantes. Mi padre negó todo. Dijo que no eran ellos en los vídeos, que los mensajes estaban siendo malinterpretados, que las verdaderas víctimas eran ellos. Mi madre asentía, secándose los ojos con un pañuelo. Entonces el juez les preguntó directamente por haberme abandonado a los 17 años. Mi padre dudó. Empezó a hablar de adolescentes problemáticos, de decisiones difíciles, de hacer lo que creían mejor. El juez lo interrumpió. ¿Abandonaron a su hija menor de edad y se mudaron a otro estado? Preguntó directamente. Mi padre bajó la mirada y murmuró algo sobre dificultades económicas. El rostro del juez se endureció. Después de escuchar a ambas partes, el juez concedió las órdenes de alejamiento. 3 años. Sin contacto. Sin acercarse a nuestros hogares ni lugares de trabajo. Sin mensajes a través de terceros. Cualquier violación implicaría arresto inmediato. Mis padres se veían atónitos, como si no pudieran creer que esto estuviera ocurriendo. Como si nunca antes hubieran enfrentado consecuencias. Al salir de la sala, mi madre dijo mi nombre una sola vez, en voz baja. Seguí caminando. No miré atrás. Sentí que un peso se levantaba con cada paso. No era sanación, no todavía, pero sí el comienzo. El primer límite real que no podía cruzarse sin consecuencias serias. Afuera, Marcus nos estrechó la mano a todos. Dijo que lo habíamos hecho bien. Que las órdenes eran firmes. Que lo llamáramos de inmediato ante cualquier violación.
que estaba orgulloso de nosotros por defendernos. Le agradecimos, aturdidos pero aliviados, como sobrevivientes de un desastre natural, parpadeando bajo la luz del sol. Michael me abrazó en las escaleras del juzgado. Un abrazo de verdad esta vez. Lo siento, Emma, dijo con la voz quebrada. Por todo. Por no protegerte entonces, por no buscarte antes, por creer sus mentiras, por traer este caos de vuelta a tu vida. Lo abracé de vuelta. Le dije que íbamos a estar bien. Que ahora nos teníamos el uno al otro. Que podíamos construir algo nuevo, algo mejor. Mientras caminábamos hacia los autos, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estuve a punto de no abrirlo, pero cuando lo hice sentí un escalofrío. Era una foto de Lily jugando en el patio trasero de la casa de su amiga, sin saber que alguien la estaba observando. Debajo, solo 4 palabras. Esto aún no ha terminado. Se lo mostré de inmediato a Michael. Su rostro se puso blanco. Llamó a Jenny, que ya iba camino a buscar a Lily. Les dije que nos encontráramos en mi departamento. Luego llamé a Marcus desde el auto. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Me dijo que le reenviara el mensaje y que condujera directo a casa. Que llamaría a la policía y se reuniría con nosotros allí. Que eso era una violación clara de la orden de alejamiento. Que mantuviera la calma, pero estuviera alerta. El camino de regreso se sintió interminable. Revisaba los espejos constantemente, paranoica de que mis padres me siguieran. Cuando por fin entré al garaje del edificio, me quedé sentada un minuto en el auto, respirando, tratando de recomponerme antes de enfrentar a Michael y Jenny. Me necesitaban fuerte. Ya estaban en mi departamento. Jenny abrazaba a Lily como si pudiera desaparecer. La pobre niña se veía confundida y asustada. Michael caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello una y otra vez. Les mostré el mensaje. Jenny rompió en llanto. Dijo que habían estado observando a su bebé, que nunca se perdonaría si algo le pasaba a Lily. Michael lo rodeó con los brazos, más decidido de lo que jamás lo había visto. Marcus llegó 20 minutos después con 2 oficiales. Tomaron nuestras declaraciones, revisaron el mensaje, hicieron llamadas. Dijeron que enviarían una patrulla a la casa de la amiga para revisar. Que intentarían rastrear el número. Que aumentarían la vigilancia alrededor de mi edificio. Todo lo correcto. Pero yo podía notar que no comprendían del todo lo peligrosos que podían ser mis padres. Lo impredecibles. Lo desesperados. Después de que la policía se fue, nos sentamos en la sala tratando de decidir qué hacer. Jenny propuso ir a un hotel con nombres distintos. Michael pensó en manejar hasta la casa de un primo en otro estado. Yo me quedé sentada, cada vez más furiosa. Esto era una mierda. Habíamos hecho todo bien. Seguimos los canales legales, obtuvimos las órdenes de alejamiento y aún así seguían aterrorizándonos, controlando nuestras vidas a través del miedo. Me levanté de golpe. Se acabó, dije. Se acabó huir. Se acabó esconderme. Se acabó dejar que dicten cómo vivo mi vida. Ya me robaron la infancia. No les voy a entregar también mi adultez. Michael me miró como si estuviera loca. ¿Qué estás planeando hacer? No lo sabía aún. Pero sabía que no podíamos seguir viviendo así. Esa noche nos turnamos para vigilar mientras los demás dormían. Yo tomé el primer turno, sentada junto a la ventana de la sala con todas las luces apagadas, observando la calle. Cerca de las 2 de la madrugada, vi un auto que reconocí. El viejo Buick de mi padre. Dio 3 vueltas a la manzana antes de estacionarse al otro lado de la calle. Tomé fotos con mi teléfono y desperté a Michael. Observamos juntos cómo nuestro padre permanecía sentado en el auto, mirando fijamente hacia mi edificio. No se acercó. No violó la orden técnicamente. Solo nos dejó claro que estaba ahí. Observando. Esperando. Por la mañana envié las fotos a Marcus. Dijo que era preocupante. Pero que no constituía una violación directa mientras se quedara en el auto y lejos del edificio. Que siguiéramos documentando todo. Que había vuelto a hablar con el detective. Colgué frustrada. El sistema legal tenía límites. Las órdenes de alejamiento eran solo papeles. No podían detener a alguien decidido a hacerte daño. Jenny y Michael decidieron llevar a Lily a un hotel por unos días, a un lugar con pasillos interiores y buena seguridad. Los ayudé a empacar, los abracé, prometí llamarlos cada pocas horas. Cuando se fueron, me senté sola en mi departamento vacío, extrañamente calmada, como si hubiera llegado a un punto de decisión. Como si no pudiera seguir viviendo en este limbo. Llamé a Melissa. Le conté todo. Le pregunté qué creía que debía hacer. Ella guardó silencio por un momento. Entonces, ella me hizo una pregunta que me golpeó fuerte. ¿Qué es lo que realmente quieres de tus padres? No lo que no quería, no lo que me daba miedo, sino lo que realmente deseaba. Me di cuenta de que nunca lo había pensado así. Después de colgar, hice una lista. Vivir sin miedo. Tener una relación con mi hermano y su familia. Dejar de sentirme responsable por las acciones de mis padres. Ser libre del pasado. En ningún punto de esa lista estaba la reconciliación con mis padres. Ni el perdón. Ni entender por qué hicieron lo que hicieron.
Solo quería ser libre de ellos. Esa tarde hice algo loco. Les mandé un correo electrónico a mis padres. Fue un mensaje corto. Sé que están vigilando mi edificio. Sé que no van a detenerse, así que hablemos una última vez. Mañana, al mediodía. La cafetería de la calle 8. Solo yo. Sin policía. Sin abogados. Después de eso, se alejan de todos nosotros para siempre. Presioné enviar antes de arrepentirme. No le conté a Michael ni a Jenny. Tampoco a Marcus ni a Melissa. Esto era algo que necesitaba hacer por mí misma. No era tan ingenua como para creer que mis padres se volverían personas razonables de la nada. Pero necesitaba enfrentarlos bajo mis condiciones. Necesitaba decir lo que tenía que decir. Necesitaba cerrar este ciclo de una vez por todas. Mi padre respondió en minutos. Estaremos ahí. Sin amenazas, sin chantajes emocionales. Solo una confirmación. Pasé el resto del día preparándome. No físicamente, sino mentalmente. Pensando en lo que quería decir, lo que necesitaban oír, los límites que necesitaba marcar. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Como si tomar una decisión me hubiera quitado un peso enorme. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado. No para impresionarlos, sino para sentirme fuerte, segura. Tomé un Uber a la cafetería, llegué 15 minutos antes. Elegí una mesa en el rincón del fondo, donde pudiera ver la puerta pero no ser visible desde fuera. Pedí un café que ni siquiera quería. Me senté a esperar, curiosamente tranquila. Llegaron exactamente al mediodía. Se veían más viejos que en la audiencia, más cansados. Mi madre me vio primero y le indicó a mi padre. Caminaron hacia mí despacio, como si se acercaran a un animal salvaje que podría huir. Se sentaron frente a mí sin decir nada. Nos miramos por un largo momento. Estos desconocidos que eran mis padres. Estas personas que me formaron de maneras que nunca entenderían. Fui yo quien habló primero. No los cité aquí para reconciliarnos, ni para darles dinero, ni para escuchar excusas. Los cité para que entiendan una cosa. Esto se acabó. Han perdido. No solo el caso legal. Me han perdido a mí, han perdido a Michael, han perdido a sus nietos. Han perdido cualquier posibilidad de formar parte de nuestras vidas. Y si no aceptan eso, si siguen acosándonos, amenazándonos, intentando forzar su regreso, los destruiré. Mi padre intentó interrumpir. Le levanté la mano, no he terminado. Saqué el teléfono y les mostré capturas de pantalla de todos sus mensajes amenazantes, la foto de Lily, los correos. He enviado copias a todos en sus vidas, sus hermanos, su iglesia, sus vecinos, sus empleadores. Aún no lo he hecho, pero lo haré si vuelven a contactarnos. Si se acercan a nuestras casas. Si siquiera mencionan nuestros nombres ante alguien que nos conoció. Mi madre empezó a llorar. Solo queremos recuperar a nuestra familia. Cometimos errores, pero merecemos otra oportunidad. Nos estamos haciendo mayores. No queremos morir solos. La miré fijamente. Deberían haber pensado en eso antes de abandonar a su hija de 17 años. Antes de mentirle a todos sobre lo que hicieron. Antes de entrar a la casa de Michael. Antes de amenazar a su propia nieta. Entonces mi padre se enfureció. Eres una desagradecida. Siempre fuiste difícil. Has puesto a tu hermano en nuestra contra. Nos debes por haberte criado. Me reí. Me reí en su cara. ¿De verdad crees que mereces gratitud por haber hecho lo mínimo como padre durante 17 años antes de abandonarme por completo? ¿Crees que tu crianza fue tan excelente que debería estar agradecida por ella? No supo qué responder. Solo se quedó allí, con la cara roja y en silencio. Mi madre seguía llorando, pero yo no sentía nada. Ni culpa. Ni lástima. Solo una claridad fría. Estas personas nunca iban a cambiar. Nunca asumirían la responsabilidad. Nunca serían los padres que merecí. Me levanté para irme. Esta es su última advertencia. La próxima vez que violen la orden de alejamiento, no solo llamaré a la policía. Me aseguraré de que todos los que conocen sepan exactamente qué tipo de personas son. Tengo los recursos para hacer sus vidas muy difíciles si me obligan a hacerlo. No quiero hacer eso. Pero lo haré para proteger a mi familia. Mi verdadera familia. Michael. Jenny. Lily. La gente que elijo. Mientras me alejaba, mi madre me llamó. ¿Nos odias tanto? Me detuve. Me di la vuelta. No los odio. No siento nada por ustedes. Ahora son unos extraños para mí. Y esa es su pérdida, no la mía. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera que en años. Llamé a Michael desde la vereda y le conté todo. Al principio se molestó por haberlos enfrentado sola. Luego se preocupó de que pudieran tomar represalias. Pero, sobre todo, parecía aliviado de que alguien por fin les hubiera hecho frente cara a cara. Dijo que deseaba haber tenido el valor de hacerlo hace años. Volví a mi departamento, hice una maleta y decidí quedarme unos días en el hotel con Michael y su familia, por precaución. Cuando llegué, Lily corrió a abrazarme. «Tía Emma», gritó por primera vez. Casi lloré. Jenny también me abrazó. Dijo que estaba orgullosa de mí. Que esperaba que, por fin, encontrara algo de paz.
Michael solo me dio una palmada fuerte en el hombro. No hacían falta palabras. Pasamos los siguientes días en un limbo extraño, esperando que mis padres hicieran su próximo movimiento, revisando nuestros teléfonos constantemente, sobresaltándonos con cualquier ruido, pero no pasó nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos, ni señales de su coche. Solo silencio. Después de una semana, Michael y Jenny decidieron regresar a casa. Cambiaron otra vez todas las cerraduras, instalaron cámaras de seguridad, empezaron a buscar casa cerca de mi ciudad. Yo también volví a mi apartamento. Volví al trabajo. Volví a algo parecido a una vida normal. Pasaron 2 semanas. Luego un mes. Nada de mis padres. Marcus se comunicaba con frecuencia. Dijo que el detective había confirmado que volvieron a su estado de origen, que las órdenes seguían vigentes, que debíamos estar atentos pero seguir adelante con nuestras vidas. Poco a poco lo hicimos. Michael encontró un nuevo trabajo en mi ciudad. Jenny inscribió a Lily en el preescolar. Compraron una casa a 20 minutos de mi departamento. Cenábamos juntos todos los domingos. Empezamos a construir nuevas tradiciones, nuevos recuerdos, una nueva clase de familia, basada en la elección y no en la obligación. Esperaba sentir algo por mis padres. Duelo, tal vez. O culpa. O rabia. Pero en su mayoría, sentí alivio. Como si por fin me hubiera quitado un peso que cargaba desde los 17. Como si finalmente pudiera enfocarme en el futuro y no en el pasado. 6 meses después del encuentro en la cafetería, recibí una carta que fue reenviada por Marcus para que mi dirección permaneciera privada. Casi no la abrí. Estuve a punto de tirarla sin leer. Pero la curiosidad ganó. Era breve. Solo unos párrafos. Sin excusas esta vez. Sin exigencias. Solo un reconocimiento. Que me habían lastimado profundamente. Que habían fallado como padres. Que entendían por qué yo no quería tener relación con ellos. Que estaban recibiendo terapia. Que respetarían las órdenes de alejamiento. Que esperaban que algún día yo estuviera dispuesta a escuchar una disculpa adecuada. Pero entendían si ese día nunca llegaba. Se la mostré a Michael. Él recibió una similar. Hablamos de eso durante la cena. Sobre si era sincera. Sobre si cambiaba algo. Sobre si podríamos confiar en ellos alguna vez. No llegamos a ninguna conclusión. Solo acordamos tomarlo día a día. Priorizar nuestra sanación. Proteger la familia que estábamos construyendo. Guardo la carta en el cajón de mi escritorio. No porque esté lista para perdonar. No porque quiera reconciliarme. Sino porque representa algo importante. Que mis padres finalmente reconocieron mi derecho a poner límites. Mi derecho a decidir a quién dejo entrar en mi vida. Mi derecho a definir qué es familia bajo mis propios términos. La semana pasada, Lily celebró su 4º cumpleaños. Michael y Jenny me invitaron a ayudar con la organización. La hicimos en mi apartamento. Globos por todas partes. Un pastel de una pastelería elegante. Regalos apilados en la mesa de café. Lily corriendo con un vestido de princesa, riendo. Jenny sacando fotos. Michael asando en mi balcón. Amigos entrando y saliendo durante el día. Tanto ruido. Tanta alegría. En un momento, entré a la cocina a solas. Y los observé desde la puerta. Michael girando a Lily en círculos. Jenny riendo por algo que dijo una amiga. Mi departamento, antes tan silencioso y vacío, ahora lleno de vida y amor. Pensé en aquella nota sobre el mostrador de la cocina hace 12 años. Lo resolverás. Y lo hice. No como ellos esperaban, sino a mi manera. Descubrí lo que realmente significa la familia. Lo que debe ser el amor. Y lo que siempre merecí. No digo que todo sea perfecto ahora. Todavía tengo problemas de confianza. Sigo yendo a terapia cada semana. Todavía tengo pesadillas a veces sobre ser abandonada. Todavía me sobresalto si suena el timbre inesperadamente. Pero estoy sanando. Todos lo estamos. Estamos construyendo algo nuevo con los pedazos rotos del pasado. Algo más fuerte. Algo elegido. Algo real. A veces me preguntan si algún día me reconciliaré con mis padres. Si alguna vez los dejaré conocer a Lily. Si alguna vez los perdonaré por lo que hicieron. No tengo respuestas para esas preguntas. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Pero esto sí lo sé. Ya no estoy definida por lo que me hicieron. Estoy definida por lo que construí después. Por la persona que decidí ser. Por la familia que elegí crear.